y estado de oxidación. Por razones de seguridad, Zoom, que esta diapo la saqué de una clase de genética, dice ahí genética post-mendeliana, no importa. Lo importante es el mensaje. Por razones de seguridad en Zoom, leo, de ahora en más, los alumnos van a ingresar a sus clases por la plataforma Misona Preu, pues eventualmente con el tiempo se te va a dejar de enviar el correo electrónico mediante el cual a lo mejor estás ingresando a esta clase. Repito, por razones de seguridad en Zoom, es conveniente que te acostumbres a entrar a tus clases por la plataforma Misona Preu, alumno, porque el correo electrónico que se te está enviando para recordarte que tienes clases como la de ahora, es posible que se te deje de enviar. De tal modo que acostúmbrate a entrar a clases, pero por Misona Preu. Les recuerdo que estamos en un plazo para que usted rinda la tercera jornada de evaluación online. El consejo de tu profesor de química es que rinde la jornada alumno. Lo mejor que puedes hacer tú es, evaluándote, averiguar cuánto sabes. Porque si te falta conocimiento, eso debe moverte a empezar a estudiar ya. De tal modo que es necesario que sepas ahora el manejo de la información que tienes. Rinda la tercera jornada, alumno. Te recuerdo el periodo de consultas con tu profesor de química, los días sábados, de la 1 a las 2 de la tarde aproximadamente. Te recuerdo, el departamento de orientación tiene talleres varios que te van a permitir un mejor desempeño como estudiante. Además, te piden que rindas el test vocacional, que tú lo bajas en la aplicación a tu celular y lo respondes desde tu mismo celular. Test vocacional que ellos necesitan para poder mejor ayudarte si es que tú concurres al departamento de orientación en busca de orientación. Los conceptos clave en la clase de hoy de estructura de Lewis son notación de Lewis y estructura de Lewis. Observa que son cosas distintas. La notación de Lewis para los elementos es algo distinto de la estructura de Lewis para las moléculas. Recordaremos notación de Lewis y veremos estructura de Lewis. Repasaremos la regla del dueto y regla del octeto como una regla que permite apreciar si acaso un elemento se estabiliza electrónicamente en una molécula. Repasaremos el concepto de electrones de valencia como algo distinto de valencia. Repito, revisaremos nuevamente el concepto de electrones de valencia, que conceptualmente es distinto al concepto de valencia. Revisaremos el fenómeno de resonancia que tienen algunas moléculas y reiteraremos, pero tal vez ahora más formalmente, el concepto de número de oxidación o estado de oxidación. Esos son los conceptos clave de la clase de hoy. Podrías tomar nota para que sepas qué es lo que tú necesitas como para una clase de hoy. Bien, ¿y tú? ¿No estoy en clase?
Ok, alumnos. Los recursos para la clase de hoy día, en full contenido, para la semana pudiste haber entrado y buscar el video Estructura de Lewis. Eso está en la plataforma Mi Zona Preu, full contenido. Ahí se encuentran videos a tu disposición, alumno. Entre los videos pudiste haber abierto el que se llama Estructura de Lewis. Si no lo has hecho, hazlo hoy día a la tarde, este fin de semana largo. Aprovecha de ver el video conceptual Enlaces Químicos 1 en full contenido. Y del material para poder leer tu libro de química, las materias entre la página 79 a la 83. Y del cuaderno ejercicio 1, que todavía quedan ejercicios en relación a las materias, los que están en la página 52 a la 61. Intenta hacer ese ejercicio, alumno. Notación de Lewis, joven. Es una simbología que representa los electrones de valencia que tiene un elemento. Un ejemplo. La notación de Lewis para el elemento carbono, cuyo número atómico es 6. Lo que hay que hacer es representar cuántos electrones tiene en su capa externa. Un modo de hacerlo es, la idea es obtener la notación de Lewis para el carbono. Si tú tienes número atómico, como aparece en pantalla, con el número atómico pudieras obtener su configuración electrónica. Y desde la configuración, alumno, averiguar cuántos electrones tiene la capa externa incompleta el carbono. Se observa, joven, con lo que te estoy mostrando en pantalla, que el carbono cuenta con una capa externa 2 incompleta. Tiene 4 electrones. Con esos 4 electrones, tú clasificas al carbono como parte integrante del grupo 4A. O sea, que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Eso es lo que se aprecia desde la configuración. El señor Lewis inventó una simbología para denotar que el carbono tiene 4 electrones en su capa externa. Ahí entran los electrones y lo que usted tiene que hacer es dibujar 4 electrones. De tal modo que ya sabes lo que es la notación de Lewis. Es una simbología que representa el número de electrones que tiene el elemento en su capa externa. ¿Y por qué es necesario la notación de Lewis? Porque para poder dibujar estructura de Lewis, tú vas a tener que usar las notaciones de Lewis. Para poder dibujar una molécula, alumno, lo que se llama estructura, tú vas a tener que empezar a dibujar enlaces entre los átomos. En consecuencia, voy a repasar contigo los distintos tipos de enlaces covalentes que te va a tocar dibujar cuando quieras dibujar una molécula. Hay enlaces covalentes simples en los que se comparten 2 electrones entre 2 átomos. Ejemplo, el hidrógeno va a formar un enlace simple con el otro hidrógeno, lo cual significa que el primero aporta un electrón, el segundo aporta otro, y los comparten los 2 electrones y se forma un enlace simple. Cuando tú dibujes un enlace simple, lo que está ocurriendo es la compartición de 2 electrones. Pero la molécula que te toque dibujar tal vez tenga que tener un enlace doble. ¿Qué es un enlace doble, covalente doble? Es un enlace donde hay 4 electrones compartidos, alumno. Ejemplo, el enlace doble que va a surgir entre ese oxígeno y ese otro oxígeno. Se forma un enlace covalente entre 2 no metales cuando comparten 4 electrones. El primer oxígeno aporta 2 y el segundo oxígeno aporta 2.
comparten un total de 4 electrones y ahí se forma un enlace doble. ¿Sabes que voy a aprovechar este mono para poder expresar el concepto de valencia? La valencia, alumno, es el número de electrones que usa el átomo en la formación del lance. Por ejemplo, me voy a detener recién con el oxígeno. Me voy a devolver un poco. Mira, ese oxígeno que está en pantalla tiene un total de 6 electrones de valencia, pero no es obligatorio que tenga que usar los 6 al formar enlace. Se llama valencia al número de electrones que va a usar en el momento que haga enlace. Por lo tanto, el oxígeno que tiene 6 electrones de valencia, en el enlace que está formando ahora, está actuando con valencia 2, porque aporta 2 de sus 6 electrones, y ahí forma un enlace doble. Para cuando tengas que dibujar moléculas, alumno, lo que se llama estructura de Lewis, tal vez te toque dibujar un enlace triple. ¿Qué es un enlace triple? Es un enlace entre 2 no metales en la que se comparten 6 electrones. Por ejemplo, el nitrógeno es capaz de formar enlace triple. Observa de nuevo. El nitrógeno tiene la notación de Lewis que aparece en pantalla. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, pero para el enlace triple va a actuar con valencia 3. Repito, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, pero va a usar 3 electrones, porque va a actuar con valencia 3 al formar el enlace triple. Va a formar un enlace con otro átomo de nitrógeno. Va a usar valencia 3, para que con los 3 electrones que el otro aporte pueda formarse un enlace triple. Cuando dibuje un enlace triple, alumno, lo que estás proponiendo es que los 2 átomos comparten un total de 6 electrones. De tal modo que ya lo sabes. Para dibujar moléculas te va a tocar proponer enlaces simples, dobles o triples, con lo que se comparten 2, 4 o 6 electrones. En la caricatura que aparece en pantalla, el hidrógeno tiene 1 electrón de valencia y también está actuando con valencia 1. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, pero está actuando con valencia 2. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, pero está actuando con valencia 3. Cuando tengas que dibujar moléculas, vas a tener que usar las notaciones de Lewis de los elementos de la molécula. Por ejemplo, si te toca dibujar el CO2, lo que usted va a tener que usar es la notación de Lewis para el carbono y el oxígeno. Lo busca en la tabla periódica, alumno, que se te va a suministrar el día que tengas que rendir la prueba de transición. Tú buscas ¿dónde está el carbono? En el grupo 4. Por lo tanto, vas a tener que usar la notación de Lewis para el carbono. Y aparece el oxígeno. Lo busca en la tabla periódica, aparece en el grupo 6. Por lo tanto, tienes que ser capaz de proponer la estructura de Lewis para el oxígeno que está en pantalla. Con las notaciones de Lewis para carbono y oxígeno vas a poder proponer la estructura de Lewis del CO2. Otro ejemplo. ¿Quieres dibujar la estructura de Lewis del agua? Necesitas la notación de Lewis del hidrógeno, que lo busca en la tabla periódica, y propones la notación del hidrógeno. Luego busca el oxígeno, lo encuentras y propones la notación de Lewis del oxígeno. Con las notaciones vas a proponer la estructura del agua. Último ejemplo. Vas a querer dibujar luego el amoníaco, o hidruro de nitrógeno, como lo llamamos el sábado pasado. Para poder dibujar la estructura del amoníaco, vas a tener que usar la notación del nitrógeno, que lo busca en la tabla, joven. Lo encuentra en el grupo 5. Y propones la notación para el nitrógeno. Y luego buscas el hidrógeno, lo encuentra en el grupo 1, y propones la notación.
Las notaciones tú las vas a usar para proponer las estructuras de Lewis. ¿Qué es una estructura de Lewis? Es una representación de una molécula, pero en el plano, alumno. Es una representación 2D. Para el próximo sábado vamos a ver la representación 3D. Por ahora, veamos la representación bidimensional, 2D de una molécula. Eso es lo que se llama estructura de Lewis. Por ejemplo, la que está en pantalla, alumno. Asomó recién la estructura de Lewis del anhídrido carbónico. ¿Para qué sirve la estructura de Lewis? Para apreciar la anatomía que tiene la molécula en cuestión. Tú puedes observar el tipo de enlace en la molécula. Pregunto, quiero que me envíes por el chat, ¿qué tipo de enlace tiene la molécula de anhídrido carbónico, alumno? ¿Es un enlace iónico o es un enlace covalente? Y si es covalente, quiero que me respondas por el chat si el enlace covalente es apolar o polar. Por favor, envíame la respuesta ahora. ¿Qué tipo de enlace está mostrando la estructura de Lewis hay entre el carbono y el oxígeno? Entonces ahí algunos alumnos me están respondiendo. Maura me dice apolar. El Sebastián Mancisidor me dice covalente apolar. Jia Hao Lu, enlace covalente polar. Y Diego Ignacio, covalente polar. ¿Ya? ¿Alguien más, pues, joven? Bastián Brito, covalente polar. ¿Alguien más? ¿La señorita Zebra quiere participar? ¿Alguien más quiere participar? No me diga que tengo familia Miranda en esta clase, oye. La familia Miranda, y se quedan mirando cómo los demás participan. A la familia Miranda, oiga, la vamos a exiliar. Que se vayan a mirar una serie en Netflix, porque aquí lo que necesitamos es gente participativa. No se me quede ahí camurradito y calladito, no. Pregunta. Si tú estás mirando la anatomía de la molécula de anhídrido carbónico, pero por favor mira la molécula que tienes en tu pantalla. La pregunta fue simple. ¿Qué tipo de enlace estás mirando en la pantalla? Ahí asomaron las Danaes. Covalente polar y covalente polar. ¿Alguien más quiere opinar? Jorge Álamos con letra mayúscula dice, covalente polar, pues profe. Exactly. Lo que están mirando, para los que se quedaron callados, es que usted está viendo el enlace entre un no metal oxígeno y un no metal carbono, alumno. El enlace entre no metales es tal que la diferencia de electronegatividad no es tan grande, por lo tanto va para covalente. Esto es un enlace covalente doble. Es polar porque como este es oxígeno y el otro es carbono, basta que sean elementos distintos, lo más seguro es que entre ellos dos haya una diferencia de electronegatividad, por lo tanto hay una desigual repartición de la nube electrónica. Hay una polaridad de enlace producto de una diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono. El tipo de enlace que estás mirando es que estás viendo dos enlaces covalentes polares dobles. La anatomía de la estructura de Lewis además permite apreciar el número de pares de electrones de enlace. Te pregunta a ti, alumno, ¿cuántos electrones
electrones de enlace estás observando en esta molécula? Por favor, envíame la respuesta por el chat. Repito, ¿cuántos electrones de enlace, cuántos electrones compartidos estás viendo en la molécula en pantalla? Envíame la respuesta al chat. ¿Cuántos electrones compartidos estás mirando en la molécula que está en pantalla, alumno? Entonces ahí hay algunas personitas que me están respondiendo. Gia Jaulu me dice 4. Maura Godoy 4. Bastián Brito me dice 8 electrones de enlace. Danae 4. Benjamín. Wow, ahí me llegó un... Benjamín dice 4 pares con pregunta. Sí, joven, 4 pares. Estás viendo 4 pares de electrones. Sebastián Mancisidor 8, bien. Nicole Romina 4, mal. Lourdes 8, bien. Constanza Soto, mal. 8. Lo que usted está viendo, alumno, en pantalla, es que la molécula de anhídrido carbónico tiene un total de 8 electrones de enlace, o 8 electrones compartidos, o 4 pares de electrones compartidos. Usted está viendo 4 pares de electrones, o lo que es lo mismo, 8 electrones compartidos. Ahí están los 4 electrones de ese enlace. Esos son pares de electrones compartidos. En un enlace doble hay 4 electrones compartidos, te lo dije recién. O en un enlace doble hay 2 pares de electrones compartidos. Por lo tanto, en la molécula estás viendo que hay un total de 8 electrones compartidos. Además, la estructura de Lewis sirve para que usted aprecie cuántos electrones libres hay en la molécula de anhídrido carbónico. Alumno, los electrones libres son los que han quedado en los átomos sin formar enlaces. Con el cursor te estoy mostrando un par de electrones libres en el oxígeno. Pregunta y me envías la respuesta. ¿Cuántos pares de electrones libres tiene la molécula de anhídrido carbónico? O si usted lo prefiere, ¿cuántos electrones libres? Por favor, ya. Los electrones libres. Bastián Brito dice 4 pares de electrones libres. Bien, Bastián Brito. Maura, 4 pares. Bien, Maura. Jorge Álamo dice 8 electrones libres. Bien, Jorge. Lourdes, 4 pares. Bien, Lourdes. Nicole, 8 electrones. Bien. Benjamín dice 4 pares, 8 electrones. Bien. Danae, 8. Está bien, jóvenes. Bueno, para eso sirve la estructura de Lewis, joven. Te da un esquema de la anatomía de la molécula que tú tienes frente a tus narices. Te muestra el tipo de enlace, te muestra cuántos electrones compartidos hay y cuántos electrones libres. El problema es que para dibujar estructura hay unas reglas, joven, hay reglas. Voy a ir a las reglas para poder zafar de este tema. Efectivamente habían 8 electrones libres. Las reglas para poder dibujar esa estructura que está en pantalla son las siguientes, alumno. Usted va a tener que proponerle a los átomos que participan de tu molécula un esqueleto razonable. Segunda regla. Vas a tener que dibujar los electrones compartidos entre los átomos de la molécula. Vas a dibujar los electrones de enlace. Y la tercera y regla final, vas a tener que dibujarle los electrones libres a los átomos que los tengan. Y con esas 3 reglas, tú vas a poder proponer la estructura de una molécula. Me voy a detener con la primera regla. ¿A qué se le llama esqueleto razonable? El esqueleto razonable, alumno, es la organización que van a tomar los átomos de tu molécula. ¿Cómo se ordenan? ¿Quién se une con quién? ¿Quién no se une con quién?
cómo en tu molécula empiezan a formarse los enlaces. Para poder predecir aquello, tú tienes que proponer el esqueleto razonable. Y es razonable que lo primero que tienes que saber, alumno, cuántos y qué átomos hay en tu molécula. Para poder dibujar una estructura, tú tienes que conocer la fórmula química de la molécula. Y eso te obliga a manejar un poco la nomenclatura. Si yo te digo óxido de aluminio, con el nombre, tú vas a poder inferir la molécula. Para eso tuviste una clase de nomenclatura el sábado pasado. Si yo te digo hidróxido de sodio, se supone que tú ya a esta altura conoces lo que es el hidróxido. Con el nombre hidróxido de sodio, tú me llevas el nombre a una fórmula química. Si yo te digo ácido sulfúrico, tú debes reconocerlo como un oxiácido y debes ser capaz de proponer la fórmula. Porque lo primero que tú necesitas para dibujar una molécula es cómo te las arreglas para averiguar la fórmula química. ¿Me explico? Si vas a dibujar una molécula, alumno, tienes que conocer el número de átomos y la clase de átomos, para lo cual necesitas revisar nomenclatura. Supongamos que usted conoce la fórmula. La segunda regla dice que de los átomos que están en tu molécula vas a ubicar al que tenga la menor electronegatividad al centro, excepto el hidrógeno. Repito, la segunda regla dice que de todos los átomos que están en la fórmula química, tú al centro de la molécula dejas al menos electronegativo, excepto el hidrógeno. Y el resto de los átomos rodean al átomo que ubicaste al centro. Tercera regla. En el caso que tu molécula tenga varios átomos de oxígeno, piensa que no se forman enlaces entre los oxígenos. Evita pensar que hay enlace oxígeno-oxígeno, excepto cuando tengas que dibujar un peróxido, que sí lo hay. Evita los enlaces oxígeno-oxígeno, excepto que estés dibujando un peróxido, que ahí sí hay enlaces oxígeno-oxígeno. Y cuarta y última regla, en el caso que te estés dibujando un oxiácido, que son ácidos ternarios que vimos la semana pasada, para los oxiácidos, los hidrógenos que están en la molécula, tienes que imaginar que están unidos al oxígeno. Repito, para el caso que estés dibujando un oxiácido, que son ácidos ternarios con oxígeno, el hidrógeno de la molécula imagina que está unido al oxígeno de la molécula. Y con esa regla te puedes manejar con lo que es un esqueleto razonable. Voy a tomar el CO2, alumno, como un ejemplo de esqueleto razonable. Si tú conoces la fórmula química de tu compuesto, tú propones el esqueleto como sigue. Búscate de la fórmula el que sea menos electronegativo. El carbono te dice, yo soy el menos electronegativo que el oxígeno. Entonces al carbono lo ubicas al medio. Ubicas al carbono al centro y a los oxígenos alrededor. Una vez que tengas el esqueleto, lo que tienes que hacer es usar la notación de Lewis para los presentes. Que vengan las notaciones de Lewis. Ahí está la del carbono, ahí está la del oxígeno y la del oxígeno. Y una vez que tengan las notaciones de Lewis, lo que usted tiene que hacer, alumno, es proponer la formación de enlaces, simples, dobles o triples. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que cada quien logre octeto. ¿Me explico? El oxígeno que está en pantalla tiene 6 electrones de valencia. No quiere 6, quiere 8. Los 8 lo va a lograr cuando forme enlaces con otros átomos. Y un modo de lograr octeto es que el oxígeno forme enlace doble. El carbono que está en pantalla tiene 4 electrones, no quiere 4, quiere 8. El modo de lograr el octeto
es que el carbono está obligado a formar tantos enlaces como para que en la capa externa logre tener 8 electrones. Y ese es el juego. Ese es tu juego. Usted tiene que jugando formar enlaces simples, doble o triple, hasta que cada quien logre octeto. En este caso, el problema se resuelve así. Si un oxígeno actúa con valencia 2 y el carbono aporta 2, entre uno y otro se forma un enlace doble y con eso se resolvió el problema del oxígeno. Porque el oxígeno ahora cuenta con 8 electrones. Logró la estabilidad electrónica. El oxígeno acaba de completar su capa externa. Si el carbono aporta 2 y el oxígeno actúa con valencia 2, se forma un segundo enlace doble. Acá se acaba de resolver el problema para el carbono y para el oxígeno. Porque el carbono, si tú cuentas los electrones, tiene en su nube externa un total de 8 electrones. Se volvió octeto. Es una regla que permite entender hasta cuándo se forman enlaces, hasta que cada quien logre octeto. Se completa la capa externa como capa completa la tiene el gas noble. Y el oxígeno, que antaño tenía 6, ahora tiene 8 electrones. Por lo tanto, se estabilizó formando un enlace doble. La molécula de Lewis parece estar bien dibujada. ¿Entendió? Voy a repasar contigo el concepto de valencia y el de estado de oxidación. Observa la molécula que es la que estoy usando como ejemplo para poder entender estos conceptos. Es el anhídrido carbónico. Hay un enlace doble y un enlace doble. De mirar la molécula, alumno, mirándola como está en pantalla, tú puedes observar la valencia de cada quien. Valencia es el número de electrones que el átomo usa. Veo el oxígeno. El oxígeno está actuando con valencia 2. Observo el carbono. El carbono está actuando con valencia 4. 2 electrones en un enlace doble y 2 electrones en el otro enlace doble. Valencia 4 para el carbono. Y el oxígeno, que si bien tiene 6 electrones de valencia, ese oxígeno está actuando con valencia 2. De solo mirar la estructura de Lewis, tú puedes inferir la valencia de cada quien. ¿Entendió, alumno? Se lo repito de nuevo. La valencia es el número de electrones que un átomo usa cuando forma enlace. El oxígeno está actuando con valencia 2, el carbono valencia 4 y el otro oxígeno valencia 2. Estado de oxidación es la carga eléctrica que adquiriría un átomo si usted rompe los enlaces y se dedica a observar quién atrae conservando los electrones compartidos. ¿Me explico? Mira lo que va a pasar con los electrones del carbono. Tienden a desplazarse hacia el oxígeno, porque el enlace es polar, alumno. Usted tiene un oxígeno más electronegativo que el carbono. Los 4 electrones compartidos están más desplazados al oxígeno, porque el enlace covalente lo debiste haber reconocido como polar. ¿Qué ocurriría con esos 4 electrones si usted rompe el enlace? Lo que ocurriría que los 4 electrones se irían con el oxígeno, confiriéndole al oxígeno carga menos 2 y al carbono más 2. Si usted rompe el enlace covalente polar, se produce lo que los químicos llaman una ruptura heterolítica, en el sentido que los electrones compartidos quedarían del lado de un átomo, el más electronegativo, el oxígeno. Observa que el oxígeno se quedaría con 2 electrones que no son suyos. Eso explica que el estado de oxidación del oxígeno ahí es menos 2. Y el carbono, respecto a ese enlace, está como perdiendo 2 electrones, aunque no hay cargas formales, pero perdería 2 electrones,
estaría adquiriendo una carga más 2. Lo mismo voy a analizar respecto del otro enlace doble. ¿Quién se queda con los 4 electrones si usted rompe el enlace carbono-oxígeno? Resulta que ese enlace es polar, alumno. Si yo rompo el enlace polar, los 4 electrones quedan del lado del oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno adquiriría una carga menos 2, que es su estado de oxidación, y el carbono más 2. En consecuencia, yo veo de la estructura de Lewis que los estados de oxidación del oxígeno es menos 2 y el del carbono es más 4. Y voy a rellenar una tablita final para poder repasar de nuevo los conceptos de electrones de valencia y lo demás. Ahí está la tabla. Quiero, observando la estructura de Lewis, asignar el número de electrones de valencia a los átomos, con qué valencia están actuando, qué carga formal tiene el átomo en la molécula de CO2 y qué estado de oxidación tienen los átomos en la molécula. Comienzo con los electrones de valencia. De los átomos en la molécula en cuestión, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el carbono tiene 4 y el oxígeno tiene 6. Valencia. El oxígeno en la molécula en cuestión aparece con valencia 2. El carbono está actuando con valencia 4 y el otro oxígeno aparece con valencia 2. Carga formal. Se refiere a que si el átomo en la molécula de CO2 tiene carga eléctrica, no viejo, no alumno, no alumna. En tu molécula de CO2, ningún átomo de los presentes tiene carga formal. Esto no es un ion. La carga formal para cada átomo es 0, porque aquí no hay cargas eléctricas formales. El átomo tiene carga formal 0, el carbono también tiene carga formal 0 y cada quien tiene carga formal 0. Lo que es distinto es que si usted rompiera el enlace, ahí se produce una ruptura heterolítica. Y ahí usted puede imaginar que el oxígeno adquiriría carga menos 2. Es lo que se llama estado de oxidación. En consecuencia, tú miras la molécula y dices, en el caso que el enlace se rompiera, la carga del oxígeno sería su estado de oxidación, menos 2. La del carbono, más 4. Y la del otro oxígeno, menos 2. De tal modo que esta información se obtiene de solo mirar la estructura de Lewis. Tú puedes averiguar estado de oxidación,